24 minutos para las 8 de la mañana, como todos los jueves a esta hora. Abrimos una ventana para hablar del medio ambiente y lo hacemos con Miguel Ángel Sánchez. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, aunque el tiempo en los últimos días ha parecido más de verano que de otoño, ya estamos empezando a ver el cambio de color en los paisajes más propios de esta estación. Y en esta estación podemos ver a las aves de estepa, que sobre esta especie el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acaba de publicar un informe sobre la estrategia para su conservación. Cuéntanos, Miguel Ángel, ¿qué se desprende de este informe? Sí, exactamente. Ya ahora mismo con los campos ya cosechados y las rastrojeras se pueden ver estas especies que son características de espacios abiertos y de zonas agrícolas, de cerealistas, y que en Castilla-La Mancha, bueno, pues tenemos la suerte de contar con ellas, ¿no? El Ministerio ha publicado un documento muy importante y que ha analizado y que ha estudiado detenidamente durante este verano, que es la estrategia para la conservación de las aves esteparias. Las aves esteparias fundamentalmente se centran en las grandes aves, ¿no? Por ejemplo, la butarda, el sisón, la ortega, la ganga. Ahora hablaremos de ellas un poco más, ¿no? Pero lo que me ha llamado mucho la atención, ¿no?, es el declive tan grande, es decir, el escalón tan grande hacia abajo que han pegado estas especies, que yo ya lo había notado en el campo, ¿no? Porque paseando por el campo en los últimos años no te das cuenta de los silencios que se van apoderando y de los vacíos que se van apoderando de muchos trozos de nuestra naturaleza, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención verlo expuesto y ver cómo realmente, bueno, pues estamos ante un problema muy serio, ¿no? Y que hay que atajar cuanto antes, porque tenemos grandes poblaciones y tenemos que conservarlas como sea. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una estepa? Una estepa es un territorio llano, abierto, sin arbolado, es decir, un paisaje que aquí en Castilla-La Mancha estamos acostumbrados a ver, ¿no? Normalmente las estepas, el nombre de estepa corresponde con el nombre que se suele dar en la zona oriental de Europa, en la zona de Ucrania, de Rusia, de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, zonas abiertas de forma natural, ¿no? Desde zonas de pastos, zonas sin árboles. Las estepas que tenemos en España tradicionalmente se ha venido hablando que son producidas por la deforestación del hombre desde la época romana, incluso anterior, ¿no? Es decir, por ejemplo, una estepa es el paisaje que contemplamos cuando vamos en el entorno de la Sagra, por ejemplo, claro, en La Mancha, en la zona de las parameras de Guadalajara, las zonas altas de Molina y demás, ¿no? Es decir, eso es una estepa y son zonas abiertas de cultivo de cereal, de secano normalmente, y que, bueno, pues reciben este nombre de pseudoestepas o estepas. ¿Y cuáles son las aves de la estepa en concreto? Bueno, como he comentado antes, fundamentalmente tenemos, hay pequeñas aves, los aláudidos, que hablaremos, un nombre muy bonito, hablaremos de ellas otro día, pero fundamentalmente me centro en este informe que habla de especies testigos, especies importantes, por ejemplo, la butarda, que es el ave más grande del mundo que es capaz de volar, ¿no? Que es una especie de pavo muy grande que es capaz de volar y que encontramos en zonas en este tipo de hábitat. Luego también está el sisón. Oye, que es una especie más pequeña. La butarda de la que me hablas tiene un sonido muy, muy peculiar. ¿Lo tiene ahí preparado Jaime? Vamos a escucharlo. Me ha dicho, dice, avisa que es una butarda, dice, porque si lo pongo directamente va a creer Miguel Ángel que le estamos haciendo una pedorreta. Sí. tiene un sonido muy particular. La butarda es complicada de ver, ¿no? Es complicada porque, bueno, ahora mismo tenemos bandos de los machos por un lado, las hembras están por otro. Y bueno, pues por ejemplo, la butarda tenemos poblaciones muy importantes. La masa se encuentra, por ejemplo, en el Valle del Duero, ¿no? Pero aquí en Castilla-La Mancha tenemos aproximadamente un 30% de la población española repartida fundamentalmente por las cepas, la zona especial de protección para las aves de La Mancha, el Corredor de Henares, también aquí en Toledo tenemos algunas poblaciones importantes. Ajá. Es una especie que ha disminuido cerca de un 20 o un 30%, ¿no?, en los últimos años, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, el sisón, ¿no? El sisón, que es una especie que curiosamente es una especie como la butarda más pequeñita, que tiene como un collar negro en el cuello, que es muy conocida seguramente por las gentes del campo, forman bandos ahora en otoño y se desplazan de un territorio a otro. Y hay que decir que del sisón, de esta especie, en Castilla-La Mancha tenemos todavía las mejores poblaciones de todo el mundo, es decir, se concentran en aproximadamente un 50-60% de las poblaciones mundiales. Hay que ver cómo evolucionan
en la zona de, como digo, en el este de Europa y Asia, las estepas de Asia hasta Mongolia y demás, pero realmente en Castilla-La Mancha tenemos las mejores poblaciones y las tenemos probablemente en La Mancha, en la zona de la cepa de La Mancha Norte, al sur de Quintanar de la Orden, entre Alcázar de San Juan, tenemos a una de las mejores poblaciones, la mejor población del mundo que tenemos ahí, ¿no? Es decir, y luego hay otras especies menos conocidas por la gente en general, que son la ortega y la ganga, ¿no? Que son como una especie como de perdices grandes, perdices que son especies fundamentalmente, ahí las tenemos ligadas a zonas casi desérticas, desiertos, ¿no? Y bueno, tanto es así que, por ejemplo, algunas de ellas llevan a sus nidos, tienen que ir a buscar agua a decenas de kilómetros y empapan las plumas del pecho para que sus pollos puedan beber del agua, ¿no? Porque viven en zonas prácticamente muy secas, como tenemos grandes territorios aquí en Castilla-La Mancha, ¿no? Estas son algunas de las especies que recoge este informe y que son muy características de nuestros ecosistemas agrarios de Castilla-La Mancha, del mundo rural, y que en los últimos 20 años han disminuido aproximadamente un 50%, ¿no? Y si no se establecen estrategias, como establece este documento, pues en 20-25 años pues las tendremos prácticamente extintas de gran parte de nuestro país. ¿Cuáles son las causas de esta disminución de la población de estas aves esteparias? Bueno, hay varias causas, ¿no? Fundamentalmente es la modificación del hábitat, ¿no? Son especies que están muy ligadas al cultivo de secano, la puesta en regadío de grandes extensiones, pues les afecta bastante. La utilización de pesticidas y venenos en el campo también le afecta bastante. El troceamiento del hábitat, la instalación de parques, fundamentalmente parques solares, parques eólicos, sin las debidas medidas de protección, pues hace que vayan encontrando cada vez menos sitio donde están, ¿no? Y luego también hay que analizar un aspecto que habrá que entrar a fondo en los próximos años, o ya, que es los pesticidas, los elementos que se utilizan en el campo para la eliminación de plagas y para los cultivos, cómo están afectando no solamente a estas grandes aves, sino a otras especies también ligadas al consumo de cereales, porque estas especies se alimentan fundamentalmente están en los cultivos, alimentan de cereales, semillas, plantas, y que les afectan bastante ingerir estos alimentos para luego su tasa reproductiva, ¿no? Entonces, quizás estas sean las mayores amenazas que tengan estas especies. Ya por último, ¿cuál de estas especies es tu favorita o tienes alguna anécdota con ellas que nos puedas contar? Bueno, normalmente me llaman mucho la atención las ortegas y las gangas porque son muy difíciles de ver, ¿no? Yo he estado también, hablemos otro día de los cernica, los primilla, las colonias que he buscado, una especie también muy escasa, pero quizá la más llamativa para mí siempre sea la butarda, que es la que se suele ver. Normalmente ves un pedazo de ave que parece un avión de carga del ejército de estos grandes y la ves volar y dices, ¿cómo puede volar esto? ¿No? Muchas veces cuando atravieso, por ejemplo, la zona de Barciense o la zona de Torrijos, aquí en Toledo, pues esa zona las ves pasar, ¿no? Pero una que me llama mucho la atención es el sisón, ¿no? Porque el sisón, cuando el macho está en celo, se te pone al lado, vas por el campo, se te pone al lado, se te pega prácticamente y empieza a dar saltitos, ¿no? Como los masái. Es una cosa muy rara, muy curiosa, y que, claro, antes era más frecuente, ¿no? En la zona, por ejemplo, de Oropesa, de Corchuela, toda esta zona lo veías, ¿no? Al oeste de la provincia de Toledo. O ver los grandes bandos de sisones en el entorno de la Puebla de Almoradiela, la Quintanar, demás, Quintanar de la Orden. Sison quizás es una especie para mí muy emblemática y desde luego, como digo, tenemos en Castilla-La Mancha una responsabilidad enorme porque somos el territorio de todo el mundo donde tenemos las poblaciones todavía más importantes y debemos hacer un esfuerzo para conservarlas. Pues nada, dejemos ese mensaje, que siempre es importante dejar algún recadito al personal. Miguel Ángel Sánchez, muchas gracias como siempre, que tenga buen día. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego. Las 8 menos cuarto.